Si alguien piensa que en la antigüedad la gente no se movía del pueblo donde había nacido y que como mucho visitaba los pueblos de alrededor o la ciudad más importante de su comarca, está bastante equivocado. Los griegos y los romanos viajaban por todo el mundo conocido en su época y lo hacían por distintos motivos, incluso para hacer turismo, como hoy en día. Jorge García Sánchez es profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito un libro titulado Viajes por el Antiguo Imperio Romano. Es experto en historia de la arqueología y en la de los viajes artísticos, arqueológicos y de exploración en Europa y Oriente. Además, él mismo es un incansable viajero. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablarnos de todos esos viajes de la antigüedad, de sus motivos y de los medios que se empleaban. Y para hablar con él contamos con Irene Mañas Romero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Buenos días, Jorge. Vamos a hablar hoy contigo sobre algunas características y experiencias del viaje en el mundo antiguo, que es un tema desde luego amplísimo y apasionante sobre el que tú eres especialista, que has escrito en 2016, creo que fue un libro, Viajes por el Antiguo Imperio Romano, de la editorial Nautilus, en el que ofreces un panorama muy rico sobre el viaje en su sentido más amplio, ¿no? Desde la conquista militar, la peregrinación religiosa o el descanso en las villas, en viajes de larga o de corta distancia. Jorge, lo primero que yo he pensado al leer este libro, al reflexionar sobre el viaje, es en el mundo global en el que las distancias se han reducido enormemente, en el que uno puede dar la vuelta al mundo en 80 horas en un avión y sobre todo en el que viajar es una práctica segura porque se viaja a lugares conocidos. Es difícil imaginarnos lo que el viaje en el mundo antiguo tiene de riesgo, tiene de aventura, de incomodidad también y de tiempo, ¿no? Sobre todo esos viajes lejanísimos que se emprenden por mar, que no tienen un destino conocido, las colonizaciones, las expediciones terrestres militares. Yo me preguntaba acerca de la experiencia del viaje en el mundo romano, si tiene algo que ver en uno de los sentidos más contemporáneos, el sentido de huir, de vivir experiencias de culturas diferentes, de buscar una transformación incluso de uno mismo, ¿no? ¿Existen documentos que nos hablen de estas cuestiones, en el que el mundo romano se exprese a él mismo sobre esto? Buenos días, Irene. Para responder a tu pregunta, por supuesto que sí. El viaje en la antigüedad tiene muchísimas connotaciones similares a las formas y a los motivos que nos impulsan a viajar en la actualidad. Por supuesto, nos tenemos que trasladar a un contexto histórico totalmente diferente, también de mentalidades, también de posibilidades de viaje, pero desde luego sí hay mucha documentación, hay muchos textos muy ricos acerca de lo que pensaban sobre la actitud, ¿no? Respecto al viaje, los lugares más apropiados a los que visitar, también cómo contemplaban al otro, a las otras civilizaciones. Piensa que el Imperio Romano era un lugar donde se encontraban muchísimos pueblos muy diferentes, Claro. Uh-huh. Cada vez más según avanzaban las conquistas romanas, tanto en Occidente como en Oriente. Y entonces, lógicamente, la documentación es amplísima a este respecto. Podemos encontrar desde las opiniones que tenían famosos literatos o filósofos, de cómo contemplaban a pueblos que no fueran el propio pueblo romano, aunque ya sabes que luego, obviamente, con el cambio del tiempo se fueron unificando muchos y ciertos comportamientos. Pero sí, por ejemplo, estoy pensando en sátiras de Marcial o de Juvenal, en las cuales describen muy bien a esas otras personas que habitan en el imperio, los egipcios, los orientales, los bárbaros del norte. De los límites, ¿no? Esas poblaciones. Claro, ellos los contemplaban en la propia ciudad de Roma, creaban sus propios prejuicios, a veces muy similares a los nuestros. Pueden criticar, por ejemplo, pues el trato que tienen con las mujeres de Roma o las profesiones que desempeñan. Sobre esto son muy críticos. Y también, además de contemplar a estos pueblos diferentes en la propia capital, muchos personajes tuvieron trato con ellos en sus regiones de origen. Incluso valoraron sus monumentos. Tenemos muchos textos en los cuales Roma aparece como la urbe, como la capital imperial por excelencia, a que todos quieren acudir y contemplar también sus edificaciones, pero Egipto o Asia Menor, incluso Grecia, son los lugares a los que todo romano quería pasar por allí alguna vez en su vida, ¿no? Por los propios espectáculos
naturales que ofrecían, pero también las creaciones de los hombres. De los artistas, ¿no? Sí. Estoy pensando en Plinio, en todas, o en otros autores que nos hablan incluso de monumentos perdidos, ¿no? Uh-huh. Leyendo tu libro, ¿no? Se reflexiona mucho, dedicas bastante tiempo en hablar sobre la gran red de vías establecidas, ¿no? En el Imperio Romano, que es uno de los mayores legados que el mundo antiguo, el mundo romano nos ha hecho, y que son mucho más que pavimentar un camino. Hacer una vía es salvar puentes, hacer hitos que indiquen en qué punto estamos, dar hospedaje a toda esa gente que se traslada por el mundo romano. Entonces, es una de las mayores herencias verdaderamente que tiene el mundo occidental. Me gustaría saber cuál es el origen de esta red y cómo está estructurada. Bueno, desde luego el avance de la red viaria del Imperio Romano o también de la República avanza con el propio paso de las legiones. También está vinculada al mundo militar. Claro, está muy vinculado al mundo militar, que es incluso el propio constructor de esas vías en los momentos en que no están ocupados en operaciones bélicas, por ejemplo. Y luego, administrativamente, pues tienen su propia legislación, tienen los establecimientos, los alojamientos, pues donde todo viajero, incluso aquellos oficiales, administradores del Estado, después el propio emperador, pueden ir deteniéndose a lo largo de estas vías, ¿no? El origen, de hecho, de esta estructuración está relacionado con el correo. ¿Con el correo? Con el sistema del correo, primero tardo republicano y después ya imperial, en época de Augusto. Esto irá evolucionando, se van a crear una serie de establecimientos, cada uno tiene su propia denominación, lo has podido leer en el libro, pues las mansiones, las mutaciones, que simplemente depende de lo que se quiera hacer en estos establecimientos. Si uno tiene la necesidad, por ejemplo, de cambiar de montura de forma rápida o de arreglar el propio medio de transporte, algún tipo de carruaje, pues puede acudir a una mutatio, que se encontraban aproximadamente cada 15 kilómetros. Claro, es que eso es muy curioso, ¿no? Que haya esa regularidad que es lo que permite hacer ese viaje practicable, ¿no? Claro, durante el tiempo se fue pautando además bastante bien y se fue estabilizando y estandarizando. Tenemos que pensar que es un proceso de varios siglos. Esto comienza a organizarse en torno al siglo I y adquiere bastante fuerza en torno al III o IV después de Cristo, ¿no? Y además va a requerir de una atención estatal y administrativa muy particular, ¿no? Claro, mantenimiento. El mantenimiento es tremendo en estos establecimientos. Tiene que encontrarse desde el veterinario que tiene que cuidar de los animales, los siervos que atienden a esos viajeros, que por cierto son los viajeros oficiales, los que van dotados de un diploma, ya sea porque están viajando en algún tipo de misión oficial, diplomática, soldados que se desplazan, la propia familia imperial, los carpinteros que arreglen los carros, por ejemplo, cocineros que se encarguen de hacer las comidas de los viajeros, quienes se ocupan del hospedaje. Y esto determina también la arqueología, la propia estructura arquitectónica de estas mansiones y de estas mutaciones. En las mansiones, por ejemplo, sí se puede dormir, sí se pasa la noche, mientras que en las mutaciones solo se hace ese cambio de caballos de posta, ¿no? Y esto es lo que va determinando la evolución de estos centros, a veces incluso en ciudades o en complejos bastante complicados, bastante amplios, que van añadiendo sus termas o cubícula cada vez más numerosos para poder hospedar un mayor número de viajeros. O sea, está muy relacionado efectivamente con el correo y con el mundo militar, ¿no? Porque es que, claro, otra de las reflexiones que me surgen es que si el viaje en época contemporánea es sobre todo una cuestión de ocio y también de trabajo, es verdad, pero de ocio, y en época medieval tiene una motivación religiosa, ¿no? Las peregrinaciones. En época antigua es el militar, es la conquista y también la exploración, ¿no? La exploración que va ligada muchas veces a todas estas conquistas. Más allá de las fronteras consolidadas del limes, los ejércitos romanos, claro, pues penetraron en Etiopía, en Arabia, como nos cuenta pues la Res Gesta Divi Augusto, en estas tablas que pendían de su mausoleo. Lo que quiero decir es que después de posterior a estos movimientos puramente militares, se generan exploraciones científicas y comerciales, ¿no? En una especie de expediciones coloniales, en la lettre, ¿no? Y me ha llamado la atención mucho
aparte de otras que hay, pues la expedición arábica de Heliogal, o la penetración a Nubia, ¿no? A esas fuentes del río Nilo, de las que siempre hablábamos en Historia de Egipto, ¿no? Esos pueblos del sur, más allá de la tierra de los faraones, con el que Egipto estuvo intermitentemente en guerra. Bueno, me llama mucho la atención el periplo del mar Eritreo, ¿no? En el que se refiere el propio salto al subcontinente indio, una vez que Egipto cae en manos de Augusto y se pudieron utilizar los puertos del Mar Rojo para que sirvieran de plataforma, pues se genera esta corriente militar y también de comercio con esta zona fuera del Ecumene, ¿no? Entonces llegan hasta Birmania, hasta Malasia, incluso se habla del Tíbet. ¿Qué es esta fuente tan interesante que se llama el periplo del mar Eritreo, que nos cuenta sobre estas regiones ignotas? Sí, bueno, un momento antes de responder a esta pregunta, ¿no? En relación a lo que estabas comentando, los viajes tienen, bueno, pues muchos tipos de detonantes, ¿no? Pueden ser militares, comerciales, como el que voy a hablar ahora mismo, pero también los hay religiosos y se viaja por ocio. El viaje por ocio existe. Lo que pasa es que en la antigüedad está todo mucho más entremezclado que en el mundo actual. Por ejemplo, si un diplomático tenía algún tipo de misión fuera de Roma, eso no obsta para que no realizara también sus propios rituales religiosos, sus visitas que podríamos considerar turísticas, porque está interesado en los monumentos. El periplo del mar Eritreo, que me estabas comentando, es uno más de estos escritos, de estas experiencias que tenemos, afortunadamente, que nos ha legado el pasado. Está fechado en torno a la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Y es una obra seguramente redactada por un comerciante y para comerciantes. Tenemos que ponernos en la tesitura de que son ellos los que dan la mayor parte de la información del mundo conocido. Son quienes navegan, son quienes conocen otras experiencias y otras gentes. Seguramente fuera incluso un comerciante griego asentado en Egipto, posiblemente en Alejandría, que son quienes van a tener más contacto con el mundo oriental. De hecho, en algunas de esas zonas de Oriente que comentabas, no es que se conozca a Roma en sí, se la confunde con Alejandría, por ejemplo. Se piensa, hay una confusión incluso entre la propia Roma y la propia ciudad de Alejandría. Este itinerario del mar Eritreo pues nos marca una ruta comercial que bordeaba las costas de África del Este y llegaba aproximadamente hasta el norte de Tanzania. Incluso es interesante porque en 2016 ha habido algunos descubrimientos, quizá lo hayas escuchado o lo hayas leído, en la isla de Mafia, en el sur de Tanzania, donde aparecieron unas estructuras, unos bloques que bueno, pues se interpretaron como que podía ser una factoría romana, dado que no ha habido más noticias, no sé si eso se ha quedado ahí o es que no ha sido más investigado. Esa es una de las rutas marcadas en este itinerario y la otra es efectivamente la del salto a la península arábiga y luego a la zona del Golfo de Bengala. Sabemos perfectamente los intercambios que tenían el Imperio Romano con los habitantes de la India y no solo eso, sino también con la propia China e incluso zonas del mar de Birmania, con la propia Myanmar. Eso es una cosa que normalmente cuando se tiene en cuenta, en consideración el imperio de Alejandro, ¿no? Pero luego cuando se estudia el mundo romano, esta zona oriental se queda un poco fuera de consideración. Bueno, Jorge, y para terminar, esos viajes por ocio, ¿no? que nos has comentado antes, que sí se conocen. ¿A dónde viajaban estos viajeros del mundo romano? ¿Cuáles eran sus destinos favoritos? ¿Y se sabe qué es lo que les gustaba hacer en esos destinos de ocio? Desde luego que se sabe y hay muchísimos testimonios. Yo creo que sin duda el lugar preferido para viajar para muchos romanos era el propio Egipto. El propio Egipto, claro. Egipto como además un lugar mítico, un lugar donde se originaban las ciencias, los conocimientos. Bueno, ya en época griega, vamos a decir. Un lugar que fascina, ¿no? Claro, estaba muy considerado. Además, un testimonio realmente bonito sobre estos viajes son los propios grafitis de los viajeros. Dejan también, como los viajeros luego del siglo XVIII y XIX. ¿Sí? En el Valle de los Reyes las tumbas están plagadas de grafiti de todos aquellos griegos y romanos que se acercaron a visitarlas. De hecho, pude contemplarlas en persona visitando esas tumbas. Qué curioso. Lo que pasa es que lo hacían a veces guiados por informaciones erróneas. Pensaban que podían ser las tumbas de personajes de las leyendas homéricas o de filósofos como Platón, pero tenemos muchas noticias de estos visitantes, dado que ya fueran en solitario, en familia, en grupo, en personajes con una misma profesión, como médicos o filósofos, todos querían dejar rastro de su paso por allí, a veces incluso de su profesión también, y con una expresión que es muy contemporánea, ¿no? Lo hacen
para maravillarse. Ajá. Van a contemplar las maravillas que habitualmente no pueden conocer en sus lugares de origen. Es verdaderamente un libro muy curioso, que tiene una cantidad enorme de anécdotas, de relatos que excitan nuestra imaginación, que está además maravillosamente escrito, así que a mí me ha resultado verdaderamente curioso. Te agradezco que hayas venido hoy aquí. Nos estamos quedando sin tiempo, así que te emplazo a que otro día hablemos con más calma de estos temas. Por supuesto, muchísimas gracias.